viviré para siempre en presencia del Señor. Contemplaré su gloria y en él me gozaré. Viviré para siempre en presencia del Señor. Contemplaré su gloria y en él me gozaré. Día a día Él me da en plenitud su amor. Y desde mi corazón alzaré mi voz. Viviré para siempre en presencia del Señor. Contemplare su gloria y en él me gozaré. Brotarán dentro de mí como ríos de agua viva. Una fuerza que me hará su gloria proclamar. Viviré. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. Y bueno, como esta y todas las noches, es un gran gusto que estés acá con nosotros, que estemos contigo. El día de hoy es jueves 28 de marzo del año 2019 y estamos transmitiendo desde el área metropolitana de la Ciudad de México, Tierra Santa, para ser exactos, no aceptes imitaciones. Bueno, pues saludo a todos mis hermanos y hermanas. Marcos Matute, qué milagro, hermano, otro que no te veíamos por acá. Y bueno, pues gracias a todos los que nos están viendo. Hoy el programa es en vivo y a todo color, que ya de hecho todos, en algunos casos como el de ayer y antier, han sido temas que hemos extraído de Skype. Me imagino que hicieron su tarea, ¿verdad? Alguien que me diga si hice la tarea. Y el que no, pues a ver si nos dice, no la hice, sí la hice. Y también, a ver, vamos a ver quién se acuerda cuál era la tarea del día de ayer y antier. Así que, bueno, pues estamos comenzando y vuelvo a hablar cuando alguien diga que sí hizo la tarea y que nos diga cuál fue la tarea. Me gozaré la presencia de Yahvé, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo, bañaré con alegre danza, celebraré, cantaré y me gozaré. Ante ti con gozo, bañaré con alegre danza, celebraré, cantaré y me gozaré. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. El poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón. Como el que va con la flauta al monte de Yahvé, celebraremos su poder porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El pueblo saltará, con el avanzará. La lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel. El poderoso
poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel. El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Al poderoso de Israel. Al poderoso de Israel. Muchas formas de alabar su nombre y de exaltarte, pues ya la veré. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, medio corona y vestido real. Así ya ve que soy tan pequeño, por causa de yo me debatí, por causa de yo me debatí, por causa de yo me debatí, remolineando, celebraré a Yahweh. Remolineando, por causa de yo me debatí, por causa de yo me debatí, por causa de yo me debatí. La 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 la. Bueno, pues Reina, perdón, respondí a algunos mensajes. No sé qué pudo haber pasado. Una disculpa, por favor, pero sí respondí a algunos mensajes. No sé por qué no haya podido encontrar el tuyo. Pero hoy lo reviso, por favor, para decirte de qué manera puede ser tu envío, por favor. Bueno, pues me gusta la sinceridad, aquí no pasa nada, ¿verdad? Más que pues no haces la tarea y te repruebo. Y también, como dice el señor director, aquí hay puro público de la Consen. Entonces, los que vieron el programa ayer y antier no están hoy, y los que ven el programa hoy no estuvieron ayer y antier, y así, ¿no? Pero bueno, te invito a pagar la tarea, pues es un ejercicio que es de bendición, de verdad. Y sobre todo, bueno, pues que puedas escuchar los cenáculos virtuales. Son un testimonio de gran bendición y te aseguro pues que además de la bendición de estarlos viendo y aprendiendo, son de gran edificación, te lo puedo asegurar. Así que bueno, pues vamos a comenzar, si te parece bien. Es que tenemos un pequeño problema. Ahí está ya. Ahí está ya. Entonces, Y mi espíritu se alegra en su presencia, porque el Todopoderoso ha hecho maravillas. Santo es Él, santo. Ya. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios nuestro Señor porque esta noche estás aquí presente y le pedimos grandemente a Dios que haya grandes bendiciones para ti. Así que vamos a ponernos en presencia del Señor y recuerda que todo lo que hacemos y decimos va sobre un mismo propósito y este propósito sea que Dios nuestro Señor en su infinito amor y misericordia haga grandes bendiciones. Así que todo lo que hacemos y decimos es en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Yo te invito para que todos escribamos amén, amén y amén. Santo es Él, santo es Él, como María, alabaré,
alabaré la presencia del Señor. Como María, alabaré la presencia del Señor. Bueno, pues vamos a comenzar, si te parece bien, y vamos a pedir en esta noche para que el Espíritu Santo esté presente y sobre todo, mi querido hermano, mi querida hermana, lo que aquí tú pidas en oración, Dios lo conceda, Dios te lo dé y Dios nos dé lo que cada uno de nosotros necesitamos. Así que decimos, Padre Dios y Padre bueno, en esta noche, Señor, te damos infinitas gracias, Padre, porque permites que estemos reunidos a orar una vez más aquí en Jesús Salvando Matrimonios y Familias. Padre, te pedimos por el hermano y la hermana que están aquí presentes, que nos están escuchando, Señor, y que han dispuesto su tiempo y su momento, Señor, para estar escuchando este programa, Padre, que ahí es donde está mi hermana, mi hermano, Señor, tú toques a cada uno de ellos con tu infinito amor, tu misericordia, y hagas en ella y en él, Señor, grandes bendiciones. Te pedimos por todas sus necesidades, sus inquietudes, sus problemáticas, Señor, por su salud, por su esposa, que esté o no esté, Señor, ahí donde quiera que estén, sean bendecidos, Padre Dios. Padre, por los hermanos que escriben, por los hermanos y hermanas que no pueden escribir, pero que están escuchando este programa, te pido, Padre, muy encarecidamente, Señor, para que, por favor, Padre, tú hagas grandes bendiciones en cada uno de ellos y de ellas. Padre, como siempre, que tu Santo Espíritu haga en esta noche posible a través de los dones de sabiduría, consejo, visión, inteligencia. Haga en cada uno de ellos, Señor, grandes dones en cada uno de nosotros para que podamos entender y comprender la palabra que tú nos quieres dar, Señor, en esta noche. Háblanos, Señor, que nosotros, tus siervos, te escuchamos, Padre, pues estamos seguros que quieres traernos un mensaje. Para eso te pido, Señor, que a través de tu Santo Espíritu bendigas a mi esposa Clau, aquí presente, y hagas que tu Espíritu Santo toque su corazón, su vida, sus palabras, su experiencia, y que cada palabra que sale de mi amada esposa, Señor, venga inspirada por ti y cada uno de nosotros podamos entender y comprender el mensaje que tú nos traes por medio de ella. Para mi hermano y mi hermana que nos están escuchando, bendícelo, Padre, por favor, bendícela. Y haz, Padre, que en esta noche cada uno de nosotros recibamos paz, tranquilidad, serenidad, Señor, en nuestras vidas, y que aún por muy difícil que pudiera estar cada tormenta de los que estamos aquí, Señor, tú hagas una paz grande, Señor, en medio de la tormenta. Una paz, Señor, que realmente nada nos pueda sucumbir, nada nos pueda hacer dudar, Señor, y que podamos siempre salir adelante, Padre. Te pido muy en especial por los hermanos y hermanas que necesitan primeros auxilios espirituales, para que, por favor, Padre, con tu infinito amor y misericordia, este programa pueda traerles un primer auxilio espiritual y puedan entender y comprender todo el mensaje que tú nos quieres dar. Padre, en esta noche háblanos, Señor, que nosotros, tus siervos, te escuchamos. Te lo pedimos todo esto y agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito, mi querido hermano, mi querida hermana, para que escribamos amén, amén y amén. Alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque ha puesto su mirada en su humilde esclava. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque el Todopoderoso ha hecho maravillas. Santo es, como María, alabaré la presencia del Señor, como María, alabaré la presencia del Señor.
Muy, muy, muy buenas noches, amados hermanos. Dios los guarde y los bendiga. Gracias, de verdad. Siempre que estoy aquí, no me queda más que rendirle la gloria a nuestro Señor por la oportunidad que me da de estar aquí con ustedes. Buenas noches, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de sus hogares a través del ciberespacio y muy, muy agradecida, pero también muy feliz de compartir una noche más con ustedes. Bienvenidos. Con María, alabaré la presencia del Señor. Con María, alabaré la presencia del Señor. Alabaré la presencia del Señor. Alabaré la presencia del Señor. Amén, amén, amén. Buenas noches, hermanos, y amén por esta alabanza que ya se ha hecho parte de nosotros. Pues bueno, un saludo de verdad a todos mis hermanos del bendito ministerio. Somos Jesús Salvando Matrimonios y Familias, ministerio que su carisma es ayudar a la restauración familiar a través de la conversión de nosotros mismos y que por ende se dé la conversión de nuestro esposo, nuestra esposa, si es que se encuentran por un camino que no es el correcto. Saludo a los batallones desde el 1 hasta el 47, perdón, hasta el 47, y por supuesto que le mando un abrazo muy fuerte a Marisol, a Aura Violeta, Dios te guarde, hermana, a Monia Aguirre, que está también por aquí, a Eli María, mi querida Gina Calderón, buenas noches. Por allá estuvo Lulu Pedré, Ale López, Lulu Hernández o Lu Hernández, Mago Gutiérrez, Mayelita, que también está por aquí, Mari Gómez, Marcos Matute, Lidia, Xochitl, Roxy Herrera, Reina González, por aquí también veo a Lidia, a Manuelita Herrera, que también está por aquí, Moni Partida, Mari, a Meche Martínez, un saludo también, Jimenita, María García, Laurita Jacinto, Mari Solís, Mari Flores, Carolina Camargo, por ahí también vi a la otra Caro, Luis Coronado también, a Gela Araujo, buenas noches, hermanas, Nora, Víctor Reyes, Jojo Jorge, bueno, es Jorge, ¿verdad? Nada más, no es Jojo Jorge. Jorge, buenas noches, hermanito Yoli, Yolanda, Lucy, por aquí también estaba Cristian Cagua, querido hermano Vicky, Juliet Sandoval, Lupita Burguet, buenas noches, mi querida Lupita, Araceli Vargas, que Dios te bendiga, hermana. Está también por aquí Carlita Castro, Marianita González, Marielena Soto, también por aquí la veo. Está también Sandy Cuneme. Hola, Sandy preciosa, recién sirviendo al señor. Rosy López o Rosalba López, Tere Alonso, Martita Isabel, Ale López, Caro Camargo, que ya había yo dicho, Paula Andrea, buenas noches, hermanita, Reina Cortave, Sagrario Ortega, que también está por aquí, Martita Isabel, dice, buenas noches, batallón 16, Elvia Sánchez, buenas noches, Janet Motita, hola, mi querida Janet, buenas noches, bienvenida, Amaya, Jessy Ramos, Gustavo Rodríguez, Betty y Marisol están por aquí también, Luis Ramos, María Espinosa, Goretti, Javier Ramos, Juliana también está por aquí, Chocoretita, buenas noches, hermana, bienvenida, qué gusto saludarte, Paola García, Marcela Cervantes, Javier Ramos, Evelia, Michelle, Nidia Mateus, buenas noches, Nidia, que Dios me la guarde, Edith Cortés, Norma Mata, Gel Araujo, que ya habíamos dicho, y todos aquí les mando un beso muy, muy grande. Vero Hernández, bendiciones. Geraldine dice, buenas noches, batallón 20 y 47, que está estrenando mi hermana Geraldine con el batallón 47, y por cierto que ya estamos abriendo el 48. Por aquí también veo a Soraís, a Militza, a Angélica,
Jiménez, dice Zoraís que desde Acapulco, la pobrecita está sufriendo. Muchas gracias, Manuelita. Dios les bendiga también a ustedes. Y pues, déjenme ver, por aquí vi que alguien me puso un mensaje. Muchas gracias, Juan García, que nos puso buenas noches, profe. Saludos al señor director. El señor director, muy trabajador, anda por ahí. Muy bien, muchas gracias por sus palabras de todos. Sean bienvenidos. Rosalba Becerril, buenas noches, bendición, batallón 44, dice mi hermana Yolandita Urdiano, que ya había por aquí también saludado. Bueno, pues venga ya, que hoy el señor Yuridia Villanueva, Erika Martínez, Andrea Romo, ya llegaron también, bienvenidas. Doribel Paz Peralta, buenas noches, hermanita. Jessica García, pues vamos a empezar. Rufina Velázquez, Carlita Ortega, Águeda Campos, bueno, todo el ministerio aquí presente, o muchos del ministerio, no todo, porque somos 4,000, ya somos 4,000. Edith Cortés, buenas noches. Lucy Gigliotti, buenas noches, hermanita, bendecida noche. Así es, Nora. Y pues, si me lo permiten, vamos a empezar, por favor, para poder. Cris Perrusquía, sí, hasta un beso, mi hermanita preciosa, no la había saludado. Yuribia Villanueva, no me acuerdo si ya te había saludado, pero bueno, pues vamos a empezar con ese tema, y yo en verdad sí lo veo así. Saludos desde Chihuahua, dice Mayela Armendari, saludos a todas las regiones. Yo en verdad lo veo así, como hoy un mensaje que todos necesitamos, y por eso así lo puse en los batallones, todos lo necesitamos, y yo les agradezco muchísimo su presencia. Y pues vamos a empezar con este tema que yo titulé Cuando mi batalla es junto a Cristo. Y bueno, no voy a entrar de lleno al tema, porque primero quiero con ustedes comentarles ciertas cosas que nos van a perfilar hacia donde quiero hablar. Y bueno, todos tenemos planes, o todos planeamos algo, ¿no? Hacemos planes que, si de verdad fuéramos personas planificadoras, como deberíamos de ser, tendríamos planes a corto, mediano y a largo plazo, es decir, a meses, a un año, a 5 años y hasta 10 años, ¿no? Pero generalmente no somos ese tipo de personas que planeemos y escribamos en una hoja y pongamos los puntos. Y cuando uno planea, pues, perdón, lo que debe de hacer es, pues, ir anotando las acciones que se deben realizar para llegar a cumplir el plan, ¿no? Pero pues pocos realmente lo hacemos de esta manera. Generalmente planeamos y vamos ahí como haciendo las cosas, pero no llevamos un cronograma, etcétera, etcétera. Y por increíble que parezca, amados hermanos, o a lo mejor tal vez no increíble, sino por metódico que parezca, la lucha también hay que planearla, también hay que hacer un cronograma, estrategias, y porque es un plan de una batalla. Y quizá uno pueda decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Pues sí, bueno, porque el que planea, amado hermano, de verdad, lo hace, y no solo hablo de la batalla, sino el que planea su vida, el que planea su día a día, o sus meses, sus años, está actuando con sabiduría. Y es aquí donde quiero leer yo el texto de Proverbios 24:4, Proverbios 24:4 dice: con la sabiduría se construye una casa y con la inteligencia se mantiene firme. Voy a volver a repetir. Con la sabiduría se construye una casa y con la inteligencia se mantiene firme. Con la ciencia se llenan las despensas de todos los bienes, precios y agradables, ¿sí? O sea, dice, con sabiduría se
edifica una casa y con inteligencia, que también podemos añadirle o tiene esta connotación de prudencia, se mantiene firme. Con la ciencia se llenan las despensas de todo bien preciado y agradable, es decir, que vamos a obtener los bienes que necesitamos, ¿sí? El que sea, dice, de todo bien preciado y agradable, o sea, lo que necesitamos no solo material, sino también espiritual. Y vemos entonces 3 palabras claves aquí para llevar a cabo nuestros planes, que son sabiduría, prudencia, ciencia o conocimiento, es decir, adquirir el conocimiento, porque uno no nace con la ciencia, o sea, nacemos con algunas habilidades o más bien nacemos con algunas aptitudes, pero hay que practicarlas para hacerlas llegar a ser habilidades. Pero el conocimiento, la ciencia hay que adquirirlo, ¿sí? Y decía yo que toda persona debería y necesita hacer planes. Y por supuesto que todo plan necesita ¿de qué? De personas comprometidas, ¿sí? De personas comprometidas precisamente con el plan con el que quieren efectuar. Personas comprometidas para efectuar su plan. Es decir, yo hago mi plan, pero me comprometo a seguirlo para llegar a la meta, ¿sí? Y las personas que suelen hacer, o sea, las personas planeadoras, son las, y saben comprometerse, saben, o sea, también hay que ver, ¿no? Yo puedo planear y nunca hacer nada, no. Las personas planeadoras que además cumplen, es porque saben comprometer sus pensamientos, saben comprometer sus palabras, saben comprometer el esfuerzo, el suyo, y sus emociones justo para el cumplimiento de sus planes, ¿sí? O sea, yo planeo, pero comprometo mis pensamientos, es decir, voy a enfocarme en realizar mi plan, comprometo mis palabras, porque no me voy a salir ni con mi boca de lo que estoy planeando o de lo que estoy haciendo, voy a hablar cosas positivas de lo que estoy haciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Comprometo mi esfuerzo, es decir, no voy a descansar hasta llegar a cumplir el plan y voy a tener dedicación para hacerlo. Y las emociones, porque lo hemos dicho muchas veces, ni muy contento, ni muy triste, ni enojado, se toman decisiones, ¿sí? Cuando nosotros tengamos ese tipo de emociones, tenemos que parar y reflexionar hasta tranquilizarnos para poder tomar una decisión. Entonces, comprometo también mis emociones para que ese plan llegue a realizarse tal como lo tenía previsto. Porque luego muchas veces, precisamente por esa emoción, bloqueamos el plan, cambiamos de plan o lo dejamos a medias, etc. Entonces, y luego sigue en el texto de Proverbios 24, el verso 5, que dice, más vale un sabio que un hombre fuerte y un hombre instruido que uno muy vigoroso. Más vale un sabio que un hombre fuerte y un hombre instruido que uno muy vigoroso. Porque, hermanos, la guerra, aquí estamos, ¿sí? Aquí ya vamos. Porque la guerra se gana con estrategia. La guerra se gana con estrategia y la victoria con el número de consejeros. Es decir, si quieres que tu plan funcione, pues debes adquirir ciencia o conocimiento, pedir sabiduría, ser prudente, volverte docto en lo que haces, tener ingenio para lo que tú estás planeando y escuchar el consejo de aquellos que ya lo han logrado, ¿sí? Vuelvo a repetir esta parte. Adquirir ciencia, sabiduría, ser prudente,
volvernos docto en lo que ya hacemos, es decir, con habilidad, adquirirla, tener ingenio para lo que hemos planeado y escuchar el consejo de aquellos que ya lo han logrado. Y bueno, si te pones a pensar, bendito sea el Señor, este ministerio, que no es de José Luis ni es de Claudia, somos solo la cabeza de un ministerio quienes escucharon quizá la voz del Señor y se decidieron a trabajar, pues cubre con muchos requisitos, ¿sí? Te ayuda al conocimiento, adquirirlo a través de los programas de YouTube, a través de las bibliotecas virtuales, a través de lo que se están posteando o subiendo en los batallones. Se te sugiere o se te indica que uno debe de orar, debe de leer la palabra, debe de tener una conversación, una relación íntima con Cristo, que eso, más el conocimiento, te van a dar la sabiduría, ¿sí? Predicamos y apelamos a que por medio de nuestra conversión podamos ser prudentes, podamos ser tranquilos y dominar nuestras emociones, es decir, tener dominio propio de nuestra persona para vencer emociones, pensamientos y demás. Y aquí se te da el consejo de los que ya lo han logrado. Y bueno, quiero decirte que llegaste a buen puerto, bendito sea Dios. Llegaste a buen puerto y aquí estamos todos para servirnos unos a otros. Y entonces me vas a preguntar, Clau, ¿y qué tiene que ver esto con esto de el título que pusiste, la lucha junto con Dios o la lucha al lado de Dios? ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues allá vamos, ¿no? Y dice el Salmo 27, que me encanta, por cierto, además, muchos salmos son hermosos, pero bueno, uno tiene sus predilectos, como el 23, como el 91, que me gusta mucho también, el 27, que además yo utilicé mucho en mi batalla, ¿no? Dice el Salmo 27:1, dice, escrito por David, dice, el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. Y aquí que viene la primera pregunta. El profe deja tareas, yo hago preguntas, ¿no? Para que tú de verdad interiorices y reflexiones sobre lo que estás haciendo. Entonces dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De verdad tú lo crees? ¿De verdad tú crees? Y esta es la pregunta que hago. ¿De verdad tú crees que el Señor es tu luz y tu salvación? ¿De verdad lo creen? Y si ustedes han contestado que sí, entonces podemos decir lo que sigue. ¿A quién temeré? ¿A quién temeré? Si de verdad yo puedo decir, el Señor es mi luz y mi salvación, también puedo añadir, entonces, ¿a quién temeré? Temor. Temor, temor. El temor es una emoción, amados hermanos. Es una emoción y es administrada, basada en el conocimiento y la fe que tenemos precisamente en ese conocimiento, ¿sí? El Señor es mi luz y mi salvación, es decir, conozco y sé eso, que el Señor es mi luz y mi salvación, conozco y lo sé. Creo además en eso. O sea, no solo lo leo, lo veo y hasta me lo han dicho y hasta quizá me lo sepa ya de memoria. Además, creo en eso. Creo que el Señor es mi luz y mi salvación, por lo tanto, puedo decir con total certeza, ¿a quién temeré? ¿A quién temeré? Porque, amados hermanos, el temor es una emoción que nos lleva a cometer muchos errores en nuestra vida, y no solo en nuestra vida espiritual, sino hasta en nuestra vida práctica. Es más, y lo hemos comentado también aquí muchas veces,
la palabra que más veces está repetida en la Biblia, es decir, 365 veces, una por cada día, es no temas, no temas. Entonces, si de verdad creo que el Señor es mi luz, conozco y creo, y yo también siempre lo he dicho, podemos tener muchas cosas aquí, muchas, hermanos, pero no aterrizarlas aquí, ¿sí? Entonces, conozco, pero también creo que el Señor es mi luz y mi salvación, por lo tanto, puedo decir con total confianza, ¿a quién temeré? ¿A quién temeré? Porque tienes un conocimiento que te provee de seguridad, te provee seguridad este conocimiento. Y de ese conocimiento, de la palabra que tenemos y de esa confianza que tenemos en la palabra, pues depende muchas veces el manejo de nuestras emociones. Y te voy a poner un ejemplo, ¿eh? Cuando alguien llega, digo, cuando ese esposo o esposa llega y te dice, quiero el divorcio, ¿sí? ¡Wow! ¿A cuánto nos hace temblar eso? ¿No? Pero si yo me interiorizo y digo, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién voy a temer? ¿A quién temeré? Entonces, y entonces puedo resolver con prudencia y tranquilidad. Y puedo decir, ¿sabes qué? Pues eso quieres tú, pero yo no creo en el divorcio. Con tranquilidad, sin pleito, sin llorar, sin estremecerse. Porque, repito, hermanos, de este conocimiento que te provee seguridad, de ese conocimiento de la palabra y de esa confianza que tenemos precisamente en la palabra de Dios, depende muchas veces el manejo de nuestras emociones. Aquí, hasta aquí vamos bien. Es decir, hermanos, que el problema que tienes no te destruyó. Fue el manejo del problema lo que te destruyó, ¿sí? Nosotros tenemos un problema y el problema no te destruye. El problema es cómo manejamos ese problema, ¿sí? Y entonces sí, si no tenemos un buen manejo del problema, pues nos destruye. Y te voy a poner un claro ejemplo de esto, y muy sencillito, pero muy cotidiano. Cuando nosotros estamos discutiendo con alguien y sabemos que nuestro punto de vista es válido y la discusión es válida y sabemos que tenemos la razón, pero muchas veces se termina perdiendo esta discusión porque perdimos el manejo de la emoción, ¿sí? Cuando no logramos tener la tranquilidad y el temple, por muy válida y muy certera que haya sido tu discusión, muchas veces se termina perdiendo porque nos gana la emoción, ¿sí? No sabemos controlar las emociones. Hasta aquí, ahí vamos, ¿no? Bueno, luego sigue en el Salmo, ¿no? El Señor es el baluarte de mi vida, es la fortaleza de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El Señor es el baluarte de mi vida, es la fortaleza de mi vida. ¿Ante quién temblaré? Es decir, fíjate, de nuevo nos está hablando de una emoción. ¿Y de dónde surge la administración de la emoción? Pues precisamente del conocimiento y de la fe que tengo. Pues yo sé que Dios es mi fortaleza y por eso mismo, pues no voy a tener miedo, nada me va a atemorizar porque yo sé que el Señor es mi fortaleza, ¿sí? Así es que si te puede aparecer un fantasma y quizá el mismo enemigo, y si alguien te llega y te dice que a lo mejor se te aparece el diablo en persona, ¡ay, qué miedo!, ¿no? Uno podría decir, pero ¿sabes algo? La cuestión es que tú debes entender, debes de creer con certeza que
es el diablo el que le teme a tu presencia. Es el diablo el que le teme a tu presencia. Y somos nosotros los que le tememos en la mayoría de los casos, ¿sí? Y él sabe que hay temor por él, ¿no? Él lo sabe. Sin embargo, y nosotros sabemos también, sin embargo, no nos hemos puesto a pensar qué es lo que el enemigo piensa de cada uno de nosotros. No nos hemos planteado esa suposición o esa pregunta, ¿no? ¿Qué piensa él de nosotros? Y ¿saben algo, hermanos? Si bien es cierto que es nuestro enemigo, pues déjame decirte algo. Nosotros somos los archienemigos de las tinieblas. Nosotros, tú y yo, el ministerio, somos los archienemigos de las tinieblas. Las tinieblas nos tienen pánico a nosotros. Ellos son los que tiemblan. Y sabes, porque jamás hemos visto, y te aseguro que tú no lo has visto, que la luz le tenga miedo a la oscuridad, que le tenga miedo a las tinieblas. Porque son las tinieblas las que desaparecen con la luz. La tiniebla es la ausencia de luz. La noche no tiene oscuridad propia. Y es común que nosotros nos atemoricemos del enemigo y de sus acciones cuando él y sus secuaces nos tienen terror, hermanos, nos tienen terror. ¿Sí? Dice la palabra, cuando se alzaron contra mí los malvados para devorar mi carne, fueron ellos, mis adversarios y mis enemigos los que tropezaron y cayeron. Fueron ellos, no fuiste tú, fueron ellos. Entonces, ¿quiénes tropiezan y quiénes caen? ¿Quiénes tropiezan y quiénes caen? Tus enemigos, amado hermano, tus enemigos. Ellos se enredan, se confunden, ellos nos temen, se enredan y les entra confusión porque dice la palabra, ¿no? Por un camino vendrán contra ti y por 7 huirán delante de ti. Amén. Ciertamente a tu lado caerán 1000 y a tu diestra 10,000, dice la palabra, pero a ti no llegará. A ti ninguno llegará, dice la Escritura. Nadie llegará. Y luego sigue, ¿no? En el verso dice, aunque acampe contra mí un ejército, mi corazón no temerá. Aunque estalle una guerra contra mí, no perderé la confianza. Es decir, confianza total en Él, amado hermano. Y esta palabra es hoy para ti. Aunque acampe contra mí un ejército completo, muchos soldados, aunque acampen contra mí, mi corazón no temerá, no se va a sobresaltar, estaré tranquilo. Aunque estalle una guerra contra mí, no perderé la confianza. Dice el Salmo 4, verso 7, dice, pero tú has puesto en mi corazón más alegría que cuando abundan el trigo y el vino. Esta palabra también es hermosa. Pero tú has puesto en mi corazón más alegría que cuando abundan el trigo y el vino. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la alegría nuestra no depende de las utilidades finales del negocio, no depende de lo que tengo o no tengo. No depende de si tengo mucho vino o no tengo mucho vino, si tengo mucho cultivo y mucha uva o no tengo nada. No depende de si está alguien o no está alguien, porque la palabra dice, tú me diste alegría a mí,
tú me diste alegría a mí, mayor que la que ellos tienen con todo lo que han ganado. Y esa alegría, amado ministerio, esa es la alegría que proviene de la vida abundante que Cristo nos vino a dar. Esa es la alegría que viene precisamente en abundancia de lo que Cristo nos vino a dar. Tú me diste la alegría a mí. Y eso es lo que tú tienes que demostrar, eso es lo que tú tienes, la gente tiene que percibir de ti, de un hombre o una mujer entregados a la vida de Dios, de un verdadero cristiano, pues tienen que ver en nosotros alegría. Y sabes, si eres una persona alegre, la gente va a querer estar contigo, porque todo mundo le huimos a aquellos que siempre están negativos y pesimistas, pero aquellos que contagian con su alegría, uno los busca. Y si todo el tiempo andas con la cabeza hacia abajo, pues obviamente nadie va a querer estar. Nadie, incluyendo el esposo y la esposa. Por eso mismo, amados hermanos, yo invito siempre a que pasado ya el primer trancazo de los 3, 4 meses en donde ya agarro sensatez, en donde ya estoy tranquilo, en donde entendí que esto es una lucha espiritual y empiezo a sosegarme, empieza a salir y empieza a ser alegre. Que tu esposo, tu esposa, ellos mismos digan, ay, pues, ¿qué onda? ¿Qué le está pasando? ¿No? Ahora está contenta, ahora está contento, ¿qué onda? ¿No? No que mucho dolor y que mi ausencia. Y ojo, así dice, tú me diste alegría mayor que la de ellos cuando abunda su grano y su vino. Por lo tanto, sigue diciendo la palabra, fíjate bien, por lo tanto, me acuesto en paz y enseguida me duermo. Me acuesto en paz y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, aseguras mi descanso. Porque solo tú, Señor, aseguras mi descanso, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, aunque un ejército acampe alrededor de mí, yo confío en ti y entonces duermo tranquilo, duermo tranquila. Y fíjate cómo el Señor nos dice que solo Él, allí en la palabra no dice que Él solo lo hace dormir confiado. No, voy a volver a repetir la palabra. Dice, me acuesto en paz y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, aseguras mi descanso. Y luego sigue, porque solo tú me haces vivir confiado, aunque un ejército acampe alrededor de mí. Entonces, fijémonos que el Señor no dice que Él solo lo hace dormir confiado. Eso no dice el Señor. El Señor dice vivir confiado, vivir confiado. Es decir, dormir bien, ¿sí? Y vivir bien, para poder vivir bien son dos cosas diferentes, ¿sí? Es decir, dormir bien y vivir bien son dos cosas diferentes. Es más, la belleza del sueño se construye durante el día. Es decir, si yo todo el día he estado con el Señor, he estado confiado, he estado alegre, he manejado mis emociones y demás, puedo dormir tranquilo, estoy en paz, porque confío en lo que el Señor está haciendo en mi vida. Entonces, la belleza del sueño se construye durante el día. Y, amados hermanos, esto no quiere decir que en nuestra vida no habrá momentos de confusión, momentos de hacia dónde voy, cómo me muevo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Esto tampoco quiere decir que no habremos de pasar momentos en que pensemos que todo se terminó, que se acabó,
que ya no hay salida. Pero escúchame bien, amado, escúchame bien. Dios siempre, siempre, ¿cuándo? Siempre tendrá una salida para tu vida. Él siempre tendrá una salida. Aunque yo piense que esto se acabó y que no hay salida, no hay para dónde moverme, Dios siempre, siempre tendrá una salida para tu vida. Siempre. Salmo 27 dice, una sola cosa he pedido al Señor y esto es lo que buscaré. Así dice, una sola cosa he pedido al Señor y esto es lo que buscaré. Pedir, buscar. Es decir, la palabra nos dice pedir y se os dará. Buscar y hallarán, así dice la palabra. Así es que lo que este hombre está diciendo es que él está pidiendo y está buscando. Y dice, una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que buscaré. Y luego añade, vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. Amén. Y miren, este es el mismo salmista que un momento antes decía que aunque acampe un ejército alrededor mío, viviré confiado. Porque una cosa he buscado y he pedido y la buscaré, que yo esté en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplarlo, porque de eso, amado hermano, de eso depende mi confianza para vivir confiado, para vivir en paz, de esa palabra que Dios nos da, de esa palabra que recibimos. Y miren, no es un mensaje motivacional, no es un mensaje para que tú salgas motivado. Esta palabra, amado hermano, es viva, es eficaz, más penetrante y cortante que toda espada de dos filos, capaz de partir tu alma y tu espíritu, capaz de partir tu alma y tu espíritu y el alma y el espíritu de cualquiera. Y escúchame bien, cosas pasan por la palabra de Dios, cosas pasan. Y antes que regrese al cielo, la palabra cumplirá lo prometido, cumplirá su cometido, porque así lo dice el Señor. Sin embargo, por supuesto que podemos entender que haya confusión en algunos momentos de nuestra vida. Claro que los puede haber. Y mira, en el verso 10 dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá, me recogerá. Por supuesto que hay momentos de confusión. Y en todos los seres humanos. Mire, por ejemplo, cuando sufrimos el abandono, ¿no? Entramos en un momento de confusión. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué tengo que hacer? Ahora, ¿qué tengo que decirle a los hijos? ¿Por dónde me muevo? Señor, ¿por qué está pasándome a mí? ¿Qué hice mal o qué no hice? Yo he sido bueno, he sido buena. Llega un momento de confusión, ¿sí? Cuando hay una separación de una familia, por ejemplo, pues los hijos se confunden y se confunden mucho, muy, muy fuerte. Papá, mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué? Ahora veo a mi papá unos días y a mi mamá otros, y un fin de semana aquí y otro allá, y en fin. Hay una confusión en ellos, sobre todo cuando no hubo un buen manejo de la emoción. Pero el Señor, ¿qué nos dice? Aunque padre y madre me dejen, aunque aún me abandonen, con todo eso, el Señor me recogerá. El Señor me recogerá. Es decir, amados hermanos, hermanas, hermanos, ministerio, no están solos, no estamos solos. Si has sufrido el abandono, no estás solo. Si ella, él se fueron,
no estás solo. Por supuesto que te puede venir la confusión. Por supuesto que te puede venir el, oh mi Dios, me abandonaron. Oh Señor, y yo he creído en ti. Él me abandonó y yo voy a misa y escucho tu palabra y aún se fue. ¿Por qué? ¿No? Estoy confundida, confundido. Han pasado, u otra, ¿no? En medio ya de la batalla. Señor, han pasado meses, han pasado años y no veo nada. No veo nada claro. Mi montaña no se mueve. Claro que me puedo confundir también con eso. Me confundo porque no sé vívidamente lo que está pasando, lo que pasará en el Inter. Pero aún en esa confusión no dejo de estar confiado. No dejo de estar confiado porque Dios ahora es mi esposo. Porque Dios ahora es tu esposa. Porque Dios ahora ha ocupado el verdadero lugar que le corresponde. Es mi esposo, es mi esposa, mi hacedor, mi protector, mi proveedor. Por supuesto que me puedo confundir, pero que nos confundamos. Escúchenme bien, que nos confundamos no quiere decir que desconfiemos. Que nos duela, no quiere decir que dejemos de creer. No. Así es que tenemos que separar una cosa de la otra. Una cosa es estar confundido y otra cosa es estar desconfiado o estar dudando. Y, perdón, nosotros podemos recordar esto, ¿no? Jesucristo en la cruz del Calvario, después de haber estado en Getsemaní, sudando sangre de la agonía. ¿Qué dijo en la cruz? Dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La pregunta es, ¿lo abandonó? No, claro que no. Claro que no, fue un momento quizá donde él sintió soledad, confusión, porque con toda la divinidad de nuestro amado Jesucristo también era carne de mundo, era carne santa, perdón, pero era ser humano, era humano. Y pudo tener ese momento de confusión. Sin embargo, ¿qué dice después? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró, confiando que al tercer día iba a ser levantado de entre los muertos y iba a estar sentado a la derecha de Dios Padre. Hay cosas que te confunden, hay cosas que parecen que ya están muertas. Quizás hasta creo que mi matrimonio ya no tiene solución. Hay muchos que me han hablado y me han dicho, es que mi caso es otro, muy diferente, es súper difícil. Y me cuentan y digo, es lo mismo que todos, es lo mismo que todos, es lo mismo que todos. Pero uno lo siente así y entonces nos confundimos, parecen estos matrimonios muertos. Pero Dios, amado hermano, pero Dios está a punto de resucitarlas. Está a punto de resucitarlas en tu vida. Está a punto de resucitar tu familia, de resucitar tu matrimonio, de resucitar tus relaciones, tus amistades, tus cosas. Él está a punto de resucitar lo que parece muerto. Él está a punto de resucitar lo que parece muerto ante tus ojos. Claro, por supuesto, decirle, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pues denota en esa humanidad de nuestro Señor una confusión en medio del dolor.
Por supuesto que cuando nosotros entramos en este dolor profundo del abandono, de la fractura matrimonial, porque es un dolor terrible, por supuesto que tenemos confusión. En medio del dolor, porque el dolor precisamente a veces nos saca de balance. Tenemos confusión. Ahí está Juan el Bautista, ¿no? Que dice, vayan y pregunten si es él. ¿Cómo? ¿Cómo pregunten si es él? Si tú mismo lo anunciaste. ¿Cómo que pregunten si es él? Sí, pero ahorita estoy en la cárcel y me van a arrancar la cabeza y siento como que estoy confundido, pero confío. Pero confío, solo vayan y pregunten, por favor. Es decir, lo que te quiero decir con esto es que tus preguntas no ofenden a Dios. Tus preguntas no lo ofenden si son por una confusión. Las preguntas que a Dios le ofenden son las que nacen de la desconfianza. Las preguntas que a Dios le ofenden son las que nacen de la desconfianza. Y te voy a poner un ejemplo en la lucha. Señor, ¿cómo va a ser mi restauración? Yo no veo por dónde puedas tocar a mi pródigo porque tiene dinero, le va bien, tiene dinero, le va bien, todo le sale como él lo está planeando. ¿Cómo va a ser entonces mi restauración? Fíjate, estás diciendo, ¿cómo va a ser mi restauración? No estás dudando de tu restauración, pero tienes una confusión. Y es válido. Repito, lo que ofende a Dios son las preguntas que nacen de la desconfianza, porque estás dudando de lo que Dios puede hacer. Y dice el verso 12, no me entregues, dice, a la furia de mis adversarios, porque se levantan contra mí testigos falsos, hombres que respiran violencia. Hubiera yo desmayado, dice la palabra, hubiera yo desmayado si no contemplare la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no contemplare la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Hermano, hermana, yo, tú, todos nosotros veremos la bondad de Dios en Jesús salvando matrimonios y familias y podemos decir, no importa lo que yo vea, no importa, Señor, ni quién me deje, el Señor me recogerá y me levantará en victoria. Este ministerio de Jesús salvando matrimonios y familia está en las manos de Dios, está en sus manos benditas y nada nos arrebatará de sus manos, nada. Seremos un ministerio glorioso porque se levantarán grandes testimonios bendecidos por Dios y para su gloria. Amén. Amén. Señor, tengo una vida llena de confianza porque creo en ti, porque creo en tu poder, porque creo en que lo vas a hacer, porque creo en las promesas que tú haces. Y miren, si nosotros regresamos al verso 3, dice, aunque acampe contra mí un ejército, mi corazón no temerá. Aunque estalle una guerra contra mí, no perderé la confianza, dice el verso. Aunque un ejército acampe contra mí. Acampe, dice la Escritura. Y dice que ese ejército viene contra nosotros. Y nosotros podemos darnos cuenta que así es, porque en la actualidad nosotros vemos cuántos problemas familiares hay en el mundo, cuántas familias se están desbaratando. Y dice la palabra, y que viene a acampar ese ejército. Es decir, no es ataque, es un campamento,
aunque un ejército acampe, y acampar es llevar pues las casitas de campaña y ponerlas ahí justo afuera de tu casa, afuera, o sea, que acampe. Es decir, sales por la puerta de atrás y está el campamento, sales por la puerta de enfrente y está el campamento, abres tus cortinas y ahí está el campamento. Pero aunque un ejército acampe, no temeré porque en Dios estoy confiado. Amén. Amén. Miren, amados hermanos, vamos ahora a Segunda de Reyes 6:15. Dice, el sirviente del hombre de Dios se levantó muy temprano y cuando salió, vio que un regimiento rodeaba la ciudad. Eran los sirios. Con sus caballos y carros, dice la palabra. El muchacho, dijo Eliseo, el muchacho era el siervo de Eliseo, Giese, le dice, ay, Señor mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? ¿Qué haré? Esta pregunta le hace el siervo a Eliseo, ¿qué haremos? ¿Qué haré? Porque él estaba viendo con sus ojos, amados hermanos, él estaba viendo con sus ojos y la vista, escúchame bien, y la vista es el sentido número 1 del engaño de la fe. Perdón. La vista es el sentido número 1 del engaño a la fe. Porque recuerden, no es por vista, es por fe. No es por vista, es por fe. ¿Y qué le responde Eliseo? No temas. No temas. Entonces, hay que notar esto. El nivel del Eliseo, ¿cuál era? Y el nivel del muchacho, por muy buen siervo que haya sido de Eliseo, es diferente. Porque el temor que tenía Giese no lo tenía Eliseo. Este ministerio, amados hermanos, es un ministerio de valor. De valor. No estoy diciendo de valor, es un ministerio de valor, de gente valiente. Es un ministerio de gente valiente, no de temor. Porque al que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Porque al que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Escucha bien, tu vida, tu familia está bajo las alas de Dios y está segura. Tu familia está bajo las alas de Dios y está segura. No temas, dice Eliseo, porque los que están contra nosotros no temas, porque los que están con nosotros son más numerosos que los que están con ellos. No temas, porque los que están con nosotros, dice, son más numerosos que los que están con ellos. ¿Cómo? ¿Cuáles están con nosotros? No veo nada. Pues sí, este hombre no debió haber visto nada. No veo nada. ¿Te suena conocido esto? ¿Te suena conocido esto? ¿Te ha pasado en algún momento que no miras nada? ¿Te ha pasado? Y el Señor te dice hoy, no, 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 yo estoy contigo, yo estoy contigo. Y quizá nosotros volteamos y digamos, ¿dónde, Señor? ¿Dónde? Porque no te miro, porque, Señor, no te siento, todo está de cabeza, todo me está saliendo mal, no te veo, no te siento. Como dice el dicho popular, no veo claro, no veo claro. Y entonces Eliseo se puso a orar, dice el verso 17, y dice, Yahvé, abre sus ojos para que vea. Y Yahvé abrió los ojos del joven.
quien vio la montaña cubierta de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. Amén. O sea, Eliseo le dice, Padre, abre los ojos de Giese, de mi siervo, para que vea lo que yo sé que está ahí, aunque yo no necesito verlo. Abre los ojos de este siervo para que él vea lo que yo sí veo, aunque realmente no lo vea, porque no necesito verlo. Porque si tú me lo dijiste, aunque yo no vea, eso es verdad. Amén. Eso es fe. Eso es carácter, hermanos. Eso es fe y es carácter. No necesito verlo porque tú me lo dijiste y yo lo creo. Y sabes, este ministerio lo rodean ángeles. Los veas o no. Y no por mí o por mi esposo, no, porque este ministerio pertenece al Señor. Porque hay gente trabajando para construir el reino que Dios necesita que construyamos junto con Él. Tu casa tiene ángeles, aunque no los veas. Tu familia está guardada por ángeles. Tu oficina, tu trabajo tiene ángeles. Es demasiada carne querer ver todo y es de espíritu creer sin ver. Demasiada carne querer ver todo como Tomás y de espíritu creer sin ver. Y entonces le dice, Giese necesita ver. Abre los ojos de Giese. Y Giese seguramente, o yo creo, analizando, creo, que le debió preguntar a Eliseo, ¿y qué tú no los mirabas, Señor? ¿Tú no los mirabas? No los miraba. Porque generalmente, amado hermano, quien tiene más nivel de fe no necesita ver lo que otros tienen que ver. Quien tiene más nivel de fe no necesitan ver lo que otros tienen que ver. ¿Tú quién eres? ¿Tú de cuál tipo eres? Quiere decir que Giese no era un total discípulo de Eliseo. Por lo tanto, yo te pregunto, ¿eres discípulo de Jesús? ¿Realmente eres discípulo de Jesús? Recuerda cómo en Getsemaní Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿acaso tú no sabes que si yo le pido a mi Padre una legión de ángeles, mi Padre me los da? Efesios 6:12. Efesios 6:12. Efesios 6:12 dice, y todos conocemos, dice, porque nuestra lucha no es contra enemigo de carne y sangre, sino contra los principados y potestades, contra los soberanos de este mundo de tinieblas, contra los espíritus del mal que habitan en el espacio celestial. ¿Qué quiere decir esto? Ahí viene, escucha, que tu lucha no es contra sangre y carne, no es contra ese esposo, ni contra la OM o el H, no, ni contra la familia política, ni con tus hijos, ni con el resto del mundo, ni con tu lucha, no es contra carne y sangre. Entonces viene el enemigo de carne y sangre y muchas veces pensamos que tenemos que pelear contra esa persona. No, tu lucha, repito, no es contra sangre y carne, o carne y sangre. Escúchame bien, tu lucha es contra lo que domina esa carne. Tu lucha es contra lo que domina esa carne, que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en la región celeste. Contra ellos es tu lucha.
Entonces uno dice, está bien, mi pelea no es contra las personas, nuestra pelea es contra principados, gobernadores de las tinieblas, es decir, mi lucha es espiritual. Mi lucha es espiritual. Y esto es, espero, para que todos entendamos por qué nuestra lucha es espiritual. Hablamos aquí mucho en los batallones, es que tu lucha es espiritual. Bueno, pues ahora aquí tienen. Nuestra lucha es espiritual y ya saben por qué. ¿Sí? Es decir, volvemos a lo mismo, mi lucha no es contra las personas, nuestra pelea es contra principados, gobernadores de las tinieblas, o sea que es espiritual. Pero ahora te lo pongo al revés. Viene tu enemigo, viene tu adversario de la carne y él sí cree que su lucha es contra carne y sangre. Él sí lo cree, pero tampoco está bien. Y escúchame bien. Escúchame bien esto, escúchame. Él cree que su lucha es contra sangre, pero no es así. La lucha de él es contra Dios. La lucha de él, su batalla es contra Dios, contra el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el escuadrón del ejército de Israel, contra ángeles, contra arcángeles que te guardan y que te cuidan. La ventaja es que tú sí sabes contra quién es la guerra y ellos no tienen idea. Y esa es una desventaja, que creen que es contra ti. Y sabes algo, si ellos luchan en realidad contra Dios, contra sus ejércitos, contra los ángeles, contra los arcángeles, contra el escuadrón del ejército de Israel, que nos guardan y que nos cuidan, ¿quién crees que saldrá victorioso? ¿Quién ha de salir victorioso? ¿Quién? Así es que entiéndelo. De verdad tengan misericordia para esos OMs, esas OHs, esos pródigos y pródigas. Porque el que contigo se mete, porque el que con un hijo de Dios se mete, se metió con Dios. Se metió con Dios. Amén. Primera de Samuel 17:25. Primera de Samuel 17:25 dice, un hombre de Israel dijo, ¿han visto ese hombre que sale de las filas filisteas para insultar a Israel? Están hablando de Goliat, así dice la palabra. ¿Has visto a ese hombre que sale de las filas filisteas para insultar a Israel? Al que logre derrotarlo el rey, lo colmará de riquezas. ¿Qué dijo que va a ser el rey con el que venza a Goliat? Dice que le va a dar riquezas. Por lo tanto, y aquí hago un punto aclaratorio, tenemos que entender también que las riquezas vienen de Dios. Las riquezas buenas, es decir, lo bien habido, viene de Dios. Mi esposo, el profe, dice algo que de verdad me encanta, porque dice, si de verdad el dinero fuera la perdición de todos los hombres, el diablo nos lo daría a manos llenas, ¿no? Entonces, la riqueza, cuando es bien habida, viene de Dios. Y bueno, y luego sigue en la palabra, dice, le dará a su hija y eximirá a la casa de su padre de cualquier impuesto. Y entonces habló David y preguntó a los hombres que estaban a su alrededor, ¿Cómo que le harán al que venza a ese filisteo y logre vengar el insulto que se hace a Israel? Y dice, ¿quién es ese filisteo incircunciso para que insulte así a las tropas del Dios vivo? Dice la palabra. David dice,
¿quién es ese filisteo incircunciso para que insulte así a las tropas del Dios vivo? ¿Se fijaron lo que dijo? ¿Quién es ese filisteo incircunciso? Ese inmundo. Es decir, él no lo estaba mirando lo gigante. David no le estaba mirando lo gigante, le estaba mirando la inmundicia. David lo que veía no era un gigante, él veía la inmundicia. Él no dijo, ¿quién es ese filisteo gigante? Y noten esto, jamás llamó David gigante a Goliat. Jamás David lo llamó gigante, nunca, nunca. Es decir, nunca, amado, nunca alabes y honres el poder de tu enemigo, nunca. David no dijo, ¿quién es este filisteo gigante? Él dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso? Y ojo con lo que dice, para que se haya atrevido a desafiar, a molestar a los escuadrones del Dios viviente de Israel. Y hermanos, cuando David tomó las 5 piedras, él sabía algo. Él sabía algo que no sabían los demás. Él sabía algo que no sabían los demás, que él no iba solo. Que él no iba solo. Él no dijo tan solo que Dios iba con él. Él sabía lo mismo que sabía Eliseo y que no sabía Giese su siervo. Que mientras Saúl y el ejército de Israel miraban a todos los filisteos, Saúl y el ejército y su ejército miraban a los filisteos y al gigante. David sabía que detrás de él venían los escuadrones del Dios de Israel. No estás solo, amado hermano, amada hermana, Yolanda, Carolina, Belia, Nidia, Javier, Cristian, Vicky, Juliet, Lupitas, Amaya, Jessy, Reina, Ramón, todo Jesús salvando matrimonios, Gela, Goretti, Chocoretita, Juliana. Escucha, no están solos, no estamos solos, aunque un ejército enemigo acampe alrededor tuyo, hay otro ejército amigo celestial que también acampa alrededor de ti, y acampa alrededor de tu familia, y acampa alrededor del ministerio. Los escuadrones del Dios vivo de Israel están con nosotros. Amén. Por lo tanto, volvemos a recordar esto que viene en Romanos capítulo 8, verso 35. ¿Quién podrá entonces separarnos del amor de Cristo? ¿Quién podrá? ¿Qué gigante? ¿Qué demonio? ¿Qué huésped? ¿Qué potestad? ¿Quién podrá entonces separarnos del amor de Cristo? ¿Las tribulaciones? Las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Como dice la Escritura, por tu causa somos entregados continuamente a la muerte. Se nos considera como a ovejas destinadas al matadero, dice la palabra. Pero en todo esto, en esos matrimonios que están fracturados, en ese hombre, en esa mujer que dicen ya no querernos, en esas familias quebrantadas, en esos divorcios que no deseamos, en esos hijos que están sufriendo, en eso, escúchame bien, pero en todo eso obtenemos una amplia victoria, gracias a aquel que nos amó. Gracias a aquel que nos amó, porque tengo la certeza de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni los espíritus, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá jamás
separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor, el Rey de nuestra vida, el Rey de nuestro corazón, el Rey de nuestra familia y el que va a restaurar ese matrimonio quebrantado. Amén, amén y amén. Amén, amados hermanos, y vámonos con este hermoso mensaje que el Señor hoy nos ha dado a todos nosotros. Ministerio, no estamos solos. Aunque acampe un ejército contra nosotros, aunque haya quienes hablen mal de nosotros, del ministerio, aunque quienes calumnien a la persona, a los directores de este ministerio, a los líderes, aunque juzguen algunas situaciones, el ministerio va a prevalecer porque un ejército completo acampa alrededor del ministerio y por supuesto que acampa alrededor de tu familia y de tu persona. Pues muchísimas gracias, amados hermanos, gracias como siempre, como cada vez que estamos aquí por escucharnos, ¿eh? Y pues vámonos a descansar, vámonos a vivir lo que aquí hemos aprendido, a llenarnos de sabiduría, a planear, a tener estrategia, vámonos a obtener el conocimiento para poder llevar nuestra batalla espiritual junto a Dios a victoria. Pues esto es todo, amados hermanos. Yo les quiero, como siempre, pedirle el favor de sus oraciones para el ministerio, para mi esposo, para esta servidora. Y les quiero también pedir que no nos desamparen nunca de esa oración, la necesitamos. Y fíjense que me pasó algo muy curioso. Soñé el viernes para amanecer sábado, soñé que estaba yo acostada, no estaba dormida, pero estaba acostada, y yo, eso sí no entiendo muy bien, si mi cama estaba como en la selva o yo desde la ventana veía la selva, la verdad no sé bien, ¿no? Pero de repente pasaba una boa, era una boa, porque así, digo, lo describí yo en mi propio sueño, lo pensé yo, una víbora enorme, gigante, y pasaba al lado mío, así, haciendo esto, un ondulatorio, y se enroscaba en el árbol que estaba frente a mí, en lo alto, y desde arriba me estaba viendo, ¿no? Y de verdad no me dio miedo, nunca sentí miedo, solo la vi y dije, está enorme, fue lo único que dije. Y también, aunque no la vi, también dije en mi sueño, y la araña también está muy fea, no sé qué araña, porque no la vi, pero así lo expresé yo. Y saben, amados hermanos, me queda claro que el enemigo va a estar siempre ahí, y va a estar observando para, de verdad, en el momento en que nos descuidemos, en que vea tantita abierta la puerta, él pueda penetrar en nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos que estar siempre, no con temor, no, alertas, es decir, trabajando de la mano de Dios, teniendo una relación íntima con Él, para que precisamente esa serpiente no pueda pasar por ninguna rendija, porque no le vamos a abrir ni un pequeño espacio, ¿sí? Pero no es que nos tenga que dar miedo, por supuesto que no. Entonces, vamos a seguir orando, porque el enemigo, dice la palabra, está como león acechando tras la puerta. Entonces, necesitamos todos de las oraciones de ustedes, el ministerio necesita de las oraciones de ustedes para que esto siga creciendo y fortaleciéndose. Y por supuesto, amado hermano, amada hermana, que les pedimos el favor de su ofrenda. Y yo les pido el favor de su ofrenda porque
pues la verdad es que yo sé que hay quien hace un esfuerzo, y no hablo del esfuerzo económico, que también vale, pero hacen un esfuerzo en brincar las propias creencias o los propios paradigmas que teníamos acerca de cómo, por qué tengo que dar dinero a un ministerio o a la iglesia, ¿no? Entonces brincamos esos paradigmas, ese es el verdadero esfuerzo, y yo lo agradezco infinitamente, porque sé, además de todo, que lo haces por amor. Yo solo te digo que al que ofrenda, Dios le bendice. Y bueno, pues no nos dejen del favor de su ofrenda. Yo voy a enviar, pues, precisamente la campaña de ofrenda que se debe enviar cada 15 días, y ojalá que Dios, y ojalá que ustedes de verdad y Dios toque el corazón y nos llegue la ofrenda. Pues les agradezco mucho. Dice aquí Angie Olivier, dice: mi esposo embarazó a la OM. Hay aquí muchos testimonios, Angie, muchos, de hermanas restauradas con hijos con las terceras personas. Muchos testimonios. Como acabo de salir de dar el tema, la verdad no se me vienen a la mente, discúlpame, pero hay muchos. Bueno, uno no se me vienen a la mente, porque ahorita traigo todavía todo lo que dije, pero búscalos porque hay testimonios. Y si alguien se acuerda de uno, por favor, póngaselo aquí a nuestra hermana Angie Olivier. Y pues, vámonos a descansar, ya son 20 para las 11, 20 para las 11 ya, vámonos. De verdad, hermanos, muchas gracias, nos vemos el próximo martes, primero Dios, en un programa más de Bienaventurado a Bienaventurado, y el día de mañana, pues, viernes de testimonio. Les mando un abrazo. Por cierto, les ruego, por favor, que todo el que pueda, vayamos al Congreso de la Familia en Pachuca, que el padre Barajas lo organizó. Va a estar buenísimo, vayan, de verdad, vayan, es en Pachuca, Hidalgo, sábado 6 de abril, de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Los que más podamos, vámonos al Congreso, donde se tocarán temas de suma importancia y donde nosotros también debemos exponer ahí precisamente el defender a la familia. Un abrazo, Dios los bendiga. Nos vemos, hermanos. Feliz y bendecida noche. Que la paz de Cristo inunde sus sueños y sus hogares. Amén, amén y amén. Vámonos. Ay.